con ustedes un comediante más necesitado de atención. Comenten, compartan y bulen sin censura, que para eso es... Ese Güey On Air. Muy bien, claro que sí, para eso es. Bienvenidos a una emisión más de Ese Güey On Air. Yo soy Alex Marinical, mejor conocido como Ese Güey, y me encanta que nos acompañen en este lunes de Inmundo Mundial. Ya tenemos a nuestra invitada colaboradora lista en el Green Room, a punto de entrar. Pero antes que nada, que tengan un gran lunes, una gran semana. Espero que mejor que las anteriores, porque ¡ay! No la hemos pasado tan bien. Pero bueno, ya cada vez estamos domando más a esta pandemia. O por lo menos eso es lo que cree el presidente. Pero bueno, vamos a pensar que pronto va a acabar esta mierda. Y por lo pronto, miren, vamos a tratar de pasarla bien, y para eso es este espacio que se llama Ese Güey On Air. Gracias a la banda que se conecta. Ana Quintero Avendaño, ¿cómo estás? Anaconda me dice, viejo drogo. No, ¿cómo te atreves? Slevin Kelvera, Emanuel Mendoza, Carlos Fernández, Lalo Rangel. La banda que siempre se conecta, se los agradezco infinitamente, que ya hay una fanbase chingona de Ese Güey On Air. Y pues aquí nos ponemos a despotricar de los temas. Como ustedes saben, comenzamos ya con los lunes de Inmundo Mundial, que básicamente es hablar de temas de geopolítica, política internacional, lo que pasa en el mundo, porque nos sirve entender y platicar de eso para ver qué es lo que está pasando acá en nuestro país y cuál es nuestra relación con el resto del planeta. En muchos términos, económicos, sociales, políticos, cosas que generalmente suenan de hueva, pero no lo son. Y por eso se los vamos a demostrar aquí en Ese Güey On Air. Y por eso tenemos a nuestra especialista del día de hoy. Ahí está Isa Segura. Bienvenida, Isa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues te damos la bienvenida a este bonito club que se llama Ese Güey On Air. Ah, maravilloso. Déjame acomodar tu súper. Ahí está. Oye, nada más te voy a pedir un favor. No vayas a enseñar pierna, ¿eh? No, ¿cómo crees? No, eso es impensable en esta época. Tendríamos que comentar el punto de Samuel García, ¿verdad? Obviamente. No se puede perder, la verdad. Bueno, qué vergüenza. Sí, no, bueno, qué cosa. Pero como te platicaba hace rato que hablamos por teléfono, es generalizado, o sea, así piensa la mayoría de los maridos jóvenes de este país. Híjole, qué mal está eso, la verdad, porque, pues, o sea, realmente no está haciendo nada malo, no. Incluso si quisiera ser una modelo de lencería o un stripper, no estaría haciendo nada malo, ¿sabes? Exacto, pero... Pues, la gente creo que todavía no se entiende eso de que cuando te casas con alguien no eres su propiedad, o más bien, solo por estar en una relación no eres la propiedad de nadie. Pero... Sí, pero el machismo recalcitrante de este país no nos deja avanzar. Pero en fin, una vez comentado el tema de Samuel García y no enseñes pierna, con ustedes Isabel Segura. Mira, yo tengo muy claro quién eres, pero la gente no. Entonces, los dejo con Isabel Segura. Preséntate con tu público, Isabel. Por favor, bienvenida a Ese Güey On Air. Hola, soy Isabel Segura. Soy maestra en Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Bolonia. Estudié en un pueblito que se llama Rimini, en Italia. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por el ITAM. Mi pasión por el desarrollo sostenible viene, creo que desde que soy niña. En algún momento quise hacer una pila de composta en el jardín, a lo que mi madre respondió que cómo se me ocurría, cómo iba a oler eso. No, claramente, pero bueno. Ya llegaremos a ese tema. Exactamente. Y bueno, trabajando en políticas públicas, yo trabajaba en análisis y evaluación de políticas públicas en diversas consultorías. Me di cuenta que faltaba un componente de desarrollo sostenible, digamos, un componente que no nada más hiciera que el programa fuera continuo en el tiempo, sino que generara impactos más allá de los esperados en las matrices de indicadores de resultados que cada programa tenía. Ya nos estamos poniendo un poquito complicados, pero ahí va.
No, o sea, solamente es como me di cuenta que faltaba este componente en la política pública en México y también en la forma en cómo se hacen negocios y también pensarlo como sociedad. Entonces pensé que era un área de oportunidad en donde pues no solamente estoy a la vanguardia de lo que se hace, sino que también puedo contribuir significativamente al país donde nací. Ahora, y a la ciudad. ¿Cuál es como el trasfondo de eso, no? O sea, nosotros como humanos llegamos a este planeta y dijimos, mira, podemos hacer petróleo, podemos hacer plástico, podemos crecer con autos que usan gasolina y ¿cómo se llama? Combustibles fósiles. Vamos a conquistar la naturaleza, vamos a domar, como dice el presidente, vamos a domar a la naturaleza y vamos a explotar los recursos. Pero de repente en algún punto de la historia, según entiendo, nos dimos cuenta que eso nos estaba haciendo daño por otro lado, ¿no? Y entonces nace como esta inquietud de, ok, sí vamos a explotar y a desarrollar y a crecer como economía, pero ¿cómo le hacemos para que esto eventualmente no nos mate? ¿Básicamente es eso? Pues sí, o sea, el asunto es, uno quiere seguir creciendo, pero el concepto tradicional de economía es un poco limitado para incluir todas las cosas que se necesitan para garantizar el desarrollo sostenible. Bueno, sí, o sea, si te quieres ir como muy atrás, la verdad es que los seres humanos siempre sí hemos sido bastante antropocéntricos, siempre hemos estado al centro de todo. En un principio la Tierra era el centro del universo y hemos sido un poco egoístas. Esto. Exacto. No, un poco egomaníacos. Decir, bueno, nosotros somos el centro de esto y si yo decido que quiero sacar petróleo, la tierra tiene que respetar eso también. ¿No? Exacto. Y en cierta medida también tiene que ver con que no se pensaba en los impactos. Por ejemplo, la gran revolución industrial, sí, fue increíble en términos de técnica, ciencia, desarrolló el transporte, conectó ciudades, obviamente mejoró muchísimo la calidad de vida en muchos sentidos. Uh-huh. Por otro lado, una de las consecuencias más directas fueron las nieblas, no sé cómo decirlo, las noches de smog en lugares como en pequeños pueblos en Estados Unidos, cerca de fábricas, e incluso en Londres mismo, en donde era una capa de smog sulfurosa, pero imagínense que esa capa de smog que vemos todos los días en la Ciudad de México baja y tapa el sol y la gente se empieza a morir por la cantidad de partículas que inhala. Y eso en ese momento no lo sabíamos, era como, qué chingones mis máquinas con carbón, el humo, bueno, se quita mañana, hasta que vimos que nos estaba matando, ¿no? Claro, y a esto, o sea, la gente se empezó a pensar cuál es la consecuencia de tener fábricas tan cerca de las ciudades, de permitir tanto tránsito en las ciudades. Digo, en esa época era mucho más como una fábrica que un carro que usara combustible fósil. Sí. Pero eventualmente esto incluye a los carros. Acuérdense nada más las contingencias ambientales que tenemos aquí en la Ciudad de México. Bueno, y a ti no te tocaron las buenas cuando yo era niño, ¿eh? No, me acuerdo que las veía porque yo soy de Acapulco. Eres yo me me acuerdo que las veía en la ciudad y yo decía, qué horrible debe ser un niño y no poder salir a jugar. Sí, a mí sí me tocó que pues de repente no podíamos salir a la clase de deportes porque era veneno el aire, ¿no? Y eso que yo estaba en el Estado de México. Claro. Es que, bueno, en Acapulco no te puedo decir que la contaminación está controlada. Quizá tenemos una contaminación en otra vertiente. Sí, acabamos de ver lo de la bahía de donde están tirando aguas negras como si fuera el río Lerma. Sí, no, qué horror. Y bueno, ni en el río Lerma se debería hacer. O sea, debería haber un tratamiento propio de las aguas residuales, ver cómo se pueden reutilizar. O sea, hay muchas maneras de tratar de ser eficiente en el uso de nuestros recursos. Oye, hay mucha gente que, no sé qué opines, pero hay mucha gente que lo ve esto como algo como muy fresa, como muy de los... ¿No? Esto es como... bueno, eso que lo vean los hipster estos de... que comen orgánico. Y eso es un asunto de esos güeyes. Ahorita no podemos ponernos a pensar en eso. Claro. Lo que pasa es que, de acuerdo con la consultora Nielsen, en un reporte hecho me parece que en agosto, octubre del año pasado, 81% de los millennials estamos dispuestos a pagar más dinero por tener un producto que se caracterice como verde, como environmental friendly, ¿no? Amigo de la naturaleza. Ajá.
Pues sí, o sea, por eso se empieza a ver como algo hippie, pero se pueden encontrar varias prácticas en el tiempo que hoy en día podrían ser retomadas. Por ejemplo, la típica práctica del lechero. El lechero te trae un litro de leche fresca en un... Y embaraza a tu mujer. No, y además... Hoy tendríamos que hacer algo con la población, pero... No, me dio mucha risa porque era muy común el chiste de... Es hijo del lechero, ¿no? Sí, porque no se parecía al papá. Pero ciertamente me he puesto a pensar infinidad de veces que, por ejemplo, Palmolive se llama Palmolive porque hacían un jabón muy chido con aceite de palma y aceite de oliva. Y era un negocio local que ahora es un monstruo que se come al planeta. No quiero decir que específicamente ese corporativo se coma al planeta, pero los corporativos que crecen a ese nivel... pues suelen ser un poco invasivos con la naturaleza. Y digo, ¿por qué no mejor nos quedamos cada quien con un negocito chiquito y seríamos una sociedad mucho más sana? Y es lo que dices del lechero, ¿no? Sí, mira, el asunto es que funciona diferente en cada país. Es muy difícil sacar de la ecuación a las grandes corporaciones. Sí. Y además tendría un impacto económico y social súper grave, porque finalmente... aunque no nos guste, dan empleo. Ahora, existe una serie de nuevos principios de medio ambiente, de gobernanza y de sociedad que este tipo de corporaciones pueden adoptar para mejorar su impacto, por un lado. Y por el otro lado, hay países en donde sí funciona. Por ejemplo, en Italia, donde yo viví, casi todo se hacía con cooperativas por región. Por ejemplo, en mi región se vendía un salami especial de un tipo de cerdo que es solo de mi región. Ok. Y obviamente el impacto es mucho más limitado. Por otro lado, existen grandes empresas italianas como Barilla, que hace pasta. Exactamente. Entonces, yo creo que encontrar un balance entre cómo los grandes corporativos finalmente sí pueden tener un impacto por el tamaño y por la cantidad de recursos que poseen. Y por el otro lado, promocionar la innovación y la preservación de la herencia cultural. O sea, ahí... Sí, que bueno, en la elaboración de embutidos y bueno, ya me imagino las delicias que se comen en la campiña italiana. Y barato, además. Pero a ver, vamos un poco como por estableciendo más o menos de qué va este episodio del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre sostenible y sustentable? Sustentable, bueno, la diferencia la podemos encontrar en la página del Gobierno de México, escrita por la Semarnat. Dice que sostenible es el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras, cuidando el ámbito económico, social y medioambiental. Okay. Esta definición viene del reporte Brundtland de 1980 y algo, la verdad no me acuerdo, que es la definición más famosa de desarrollo sostenible. Sostenible, ok. Exacto. Esto quiere decir que puedes seguir creciendo sin chingarte al planeta y entonces va a estar sostenido ese desarrollo. Exactamente. No va a colapsar por algún motivo. No vas a mitigar el cambio climático, te vas a adaptar a las nuevas condiciones que ya existen con respecto al cambio climático, vas a poder tener mejores condiciones sociales, mejores condiciones humanas y además vas a tener la preservación de la biodiversidad del planeta, etc. O sea, un equilibrio, digamos, entre estos tres, me parece que la CEPA las llama estas tres dimensiones del desarrollo. Ok, ¿no? Ese es el sostenible. Exacto. Ahora, sustentable. Muy bien. La parte de sustentable viene justamente de una mala traducción que se hizo de este reporte que tiene la definición más famosa de desarrollo sostenible. Desde la definición que dice la Semarnat, dice que sustentable es aquello que tiene sustento. O sea, que tiene reglas, procedimientos, pero básicamente sustentable es algo que puede sustentarse. Ok. Hasta ahí. Que es muy diferente del desarrollo. Básicamente sustentable es una demanda, necesita sustento. Entonces es muy diferente el desarrollo, o sea, no existe tal cosa como el desarrollo sustentable. Solo existen las cosas sustentables. Ok, entonces, cuando hablamos de todo esto estamos hablando de desarrollo sostenible. Exactamente. El sustentable es algo que es un error, o sea, ni siquiera deberíamos utilizarlo para esto.
No, en español no. Okay. No sé si en otros idiomas haya tanta especificidad. Me parece que el problema justo es entre inglés y español. En inglés, sustainability y sustainability es exactamente la misma cosa. O sea, la misma palabra, pues, aunque sean diferentes cosas. Pero se suele confundir sostenible con sustentable. O sea, la gente lo usa como si fuera lo mismo y... Sí, y técnicamente es aceptado, porque ya todo el mundo vive en el error y como en la confusión, pero apropiadamente es sostenible. Ok, muy bien. Ahora, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿cómo está el planeta con respecto a eso? ¿Qué países lo están haciendo bien? ¿Qué países lo estamos haciendo mal? Que estoy seguro que México no lo está haciendo muy bien. Pero... Pues mira, el problema con la contaminación y con el cambio climático es que no es algo que se puede solo echar culpas, ¿sabes? Es algo más grande. Muchos economistas le llaman la externalidad negativa más poderosa que existe, porque tú contaminas en China, pero le afecta a México, a ver, Los Ángeles. ¿cómo se llama eso otra vez? Externalidad negativa. Externalidad negativa, que es pues básicamente cuando le tiras las aguas negras a Acapulco y eventualmente le van a llegar a Oaxaca o a donde lo lleve la corriente y es algo que no, o sea, lo que hace es el efecto mariposa. Uh-huh. Mira, externalidad negativa, para la forma más simple y el ejemplo que nunca se me va a olvidar, es cuando tú tienes un vecino que está haciendo una fiesta. Ajá. Y la música no te deja dormir. Ese era yo. Ahí está, tú eras la externalidad negativa. Yo era la externalidad negativa durante muchos años. Perdona a mis vecinos de la Roma Norte. Bueno, pero creo que la Roma no se duerme tanto, la verdad. Sí, bueno. Pero sí, eso es como el ejemplo más clásico de una externalidad negativa. Ya. Sin meternos en tecnicismos. Y entonces, ¿cómo te aseguras de no incurrir en eso como país? Respetando tratados internacionales, supongo. Exactamente. El acuerdo más famoso en estos momentos sobre cambio climático es el Acuerdo de París, que se firmó en diciembre del 2015 y se ratificó en marzo del 2016. Quedaban muy pocos países por ratificar. Creo que uno de los últimos, como siempre, fue Estados Unidos, pero Estados Unidos es un caso particular porque aunque el gobierno federal es muy extraño, en lo particular hay varios estados que están tratando de cuidar, ¿no? Es un país muy grande, entonces... No, y me parece que Trump se salió de uno de estos tratados, ¿no? ¿Fue de ese? Efectivamente. Sí, de eso. Híjole. Porque, bueno, pero bueno, Trump al final no cree en el calentamiento global, ¿verdad? Exacto, él dice que eso no es verdad. A pesar de que le han dicho sistemáticamente que su gobierno ha visto el huracán María en Puerto Rico, me parece. Hasta la fecha todavía no han terminado de construir, todavía no han terminado de reconectar la electricidad. Les pegó Irma primero y luego les pegó María. Eso es algo, pues la verdad, no sé. Yo me acuerdo que de niña no había tantos huracanes. No, claro. Ahora, yo tengo una pregunta, porque este debate lo llegué a tener algunas veces con una amiga que justo estaba en la Semarnat. Para la gente de Instagram, que como siempre no están viendo, solamente escuchando, estamos hablando con Isa Segura, nuestra colaboradora en temas de desarrollo sostenible. Y estamos hablando específicamente de qué pedo con el desarrollo sostenible, en dónde estamos parados y qué es lo que está sucediendo en el planeta. Bueno, sí la palabra era antropogenético, o sea, sí lo causamos nosotros este calentamiento. Antropogénico. Uh-huh. Sí lo causamos nosotros. Sí es nuestra responsabilidad, no es un ciclo natural de la Tierra, porque hay muchos que dicen, no, es que la Tierra cambia de temperatura cada no sé cuántos siglos y es lo que estamos viviendo. Tenemos que pensar que la Tierra tiene una edad que no es imaginable en términos humanos. Entonces su edad geológica es una cosa, pues, a mí se me hace, y así me vuela los sesos el pensar cuántos años tiene la Tierra y cuánto tiempo llevo aquí yo. Sí, no, bueno. Entonces, realmente se considera antropogénico porque a pesar de que sí existen estos cambios de temperatura y estos ciclos de cambios de temperatura en el planeta, se ha visto exacerbado por la forma en cómo hemos consumido recursos naturales. Y por eso no me refiero solo a la quema, etcétera, sino también la destrucción de los bosques, la destrucción de la biodiversidad. Todo, o sea, por más pequeño que sea, juega un papel.
como en la película de Lilo y Stitch, cuando les mienten a los extraterrestres y les dicen que los insectos, o sea, los moscos están en peligro de extinción. Sí. O sea, hasta el mosco tiene un papel fundamental en el equilibrio que nos rodea, por más que me choque. Bueno, el tema de las abejas, o sea, hay muchos temas así, ejemplos concretos, que te das cuenta cómo repercuten en el desarrollo literalmente global del planeta, ¿no? Sí, exacto, de la forma en cómo la temperatura se regula. Por ejemplo, un incremento de temperatura en los océanos mataría a los arrecifes de coral, que buena parte de ellos comienzan a morir ya. Es cuando se ponen blancos, ¿no? Exactamente. Que está sucediendo en Australia, donde hay unos arrecifes enormes. La barrera de arrecife de coral más grande del mundo, sí. ¿Y qué pasa si se mueren los arrecifes? Porque se calienta el agua, que eso es lo que sucede, ¿no? Se calienta a 2 grados el agua y se mueren. Sí, en realidad son unos pequeños animales, unos microorganismos muy simpáticos porque contribuyen a darle hogar a un sinnúmero de especies. ¿Se acuerdan de Nemo? Sí. Pues Nemo vivía en un arrecife de coral. Sí, en una anémona, pero la anémona estaba pegada al arrecife de coral. Muchas especies, no nada más chiquitos y cosas bonitas, también pequeñas especies de tiburones viven de eso. Entonces imagínate que se les acaba dónde vivir, pues entonces se van a empezar a morir y entonces, o sea, va a ir subiendo en la cadena. Entonces empezamos con que se muera la casa y el coral y entonces el pez ya no tiene dónde vivir, está expuesto, no se puede esconder, viene un tiburón, se lo come, pero al final de cuentas pues se corta el ciclo. Entonces se van a acabar las especies. Y esto amenaza también a nosotros como seres humanos porque pues ya no vamos a poder pescar. Está cabrón porque lo vemos siempre como, ay, los pececitos de Australia, pobrecitos. Pero no, eventualmente te llega a ti aquí a la Ciudad de México alguna consecuencia de eso, ¿no? Pensemos solamente en el desastre nuclear de Fukushima y se estima que la radiación que escapó de la planta se dispersó en el mar y llegó hasta Chile por las corrientes marinas. O sea, para que nos demos una idea de que si tú contaminas en China, no significa que no te vaya a llegar lo que está pasando en China. Se vio en Chernobyl, fue en Chernobyl, se sintió hasta Suecia. O sea, se pudo medir las partículas radioactivas hasta Suecia. Entonces, es muy inocente de nuestra parte pensar que con que un país haga las cosas, se va a solucionar. Ok, para empezar en el panorama global, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto también va a definir en el futuro, y esto le va a encantar a Andrea cuando lo vea mañana, un poco los nuevos principales actores, ¿no? Porque conforme se vaya haciendo más importante tener desarrollo sostenible, entonces van a ir apareciendo nuevos actores, con buenas o malas intenciones, pero se van a ir posicionando de manera, pues, estratégica. Por ejemplo, mencionaba Andrea el otro lunes de Mundo Mundial, el lunes pasado, que estaba la Belt and Road Initiative, que es una iniciativa china para hacer, o sea, desarrollo de infraestructura en América Latina. Ajá. Esto se considera como algo bueno porque está financiando proyectos, que es algo que nos interesa. ¿Esto, ahí México está o sea, está incluido México en eso? Yo no supe muy bien en qué quedó, porque tenían unos cuantos problemas con nuestra burocracia. Entonces, ya cuando un chino se queja de la burocracia de tu país, es que hay algo que no está funcionando muy bien. Y exacto. Pero bueno, vemos cómo China se empieza a posicionar desde un lado amable, una cara amable dentro de Naciones Unidas. Y esto, pues, mal que bien, empieza a ser como parte del soft power, como lo que decía Andrea. Ajá. Y el economic power. Porque al final de cuentas, China está financiando proyectos en países que están en desarrollo. Ok. Pero de hecho China, a pesar de todas las cosas que sabemos de sus fábricas y la contaminación y etcétera, es uno de los primeros países en tener una guía y un catálogo de proyectos o de assets, financial assets. Bienes, no, sí, bienes, ¿no? No, ¿cómo se llaman? ¿Activos financieros? Activos, sí, activos, esa es la palabra. Exacto, un catálogo de activos financieros que desarrolló desde el 2015, año del Acuerdo de París. Entonces, o sea, empezamos a ver que hay una dualidad en esto, ¿no? Por un lado, China también hizo que bajara muchísimo el costo de la energía solar al desarrollar
empezar a desarrollar paneles solares, que ya veremos que tienen pros y contras, como todas las cosas en el mundo, y con esto abarató la construcción. Ah, wow, eso no lo sabía, porque además los actores, que justamente es lo que platicábamos con Andrea, los actores del poder, los que mueven las fichas, pues son los que finalmente tienen más poder de decisión en este tipo de cuestiones de afectar o no el planeta, ¿no? Entonces ahí hablaríamos directamente de China y Estados Unidos, ¿no? Nada más, Rusia, la Unión Europea, pues, o sea, quieras que no, la verdad es que México, o sea, en América Latina los dos países más contaminantes son México y Brasil. Sí, ahí se van turnando, pero en general, en términos de gases de efecto invernadero. Y en los top 15 emisores de CO2 está México y Brasil, justamente. Bueno, entonces, y ahora vamos a comprar no sé cuántas toneladas de carbón. Efectivamente. Esto se me hace un retroceso en términos de producción energética, en el sentido de sí, el carbón es muy barato, pero es muy contaminante. O sea, las consecuencias directas de su quema son bastante duras para el medio ambiente, para las personas, no solo por el CO2 que generan, también por las partículas emitidas. Realmente no sé cuáles son los estándares de calidad y de emisiones que tengan, si hay filtros para, o sea, prevenir este tipo de situaciones, pero la realidad es que el carbón no es un gran material para producir energía, no hoy en día, habiendo tantos sustitutos. Yo no, incluso en gas natural. Hasta que escuché todo este debate de que si se compra carbón y que si... Yo pensé que ya no se usaba at all quemar carbón para obtener energía. O sea, pensé que ya... No, de hecho todavía es bastante común. Piensa que es muy barato. Entonces, ante la crisis, si tu matriz energética no está lo suficientemente diversificada, entonces pues tienes que optar por comprar las cosas más baratas. La matriz energética son ¿qué? La cantidad de opciones que tienes para generar energía. Exacto. O sea, no la cantidad de opciones, sino la cantidad de insumos que usas para producir energía en el sistema energético. Que aquí en México, no la cantidad, sino cuáles. Aquí en México, ¿qué usamos en México? ¿Usamos petróleo? ¿Usamos gas? ¿Usamos ahora carbón? ¿Siempre hemos usado carbón o...? Para generación de energía eléctrica usamos gas natural, combustóleo, carbón, energía solar, energía eólica, nuclear, geotérmica e hidroeléctrica. O sea, hidráulica. Esa es la matriz energética de México. Uh-huh. Bien. Muy bien. Ok, ahora. ¿Estás al tanto de todo esto, lo que sucedió con la Comisión Federal de Electricidad y que si López Obrador y que si les iba a bloquear el terreno a las energías renovables? ¿Lo tienes claro? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿O? La verdad no muy bien, si quieren se los dejo para otro lunes de Mundo. Y además, ese tema es de Diego. Ah, ok, bueno, entonces la próxima semana hablamos con Diego de ese tema que él debe estar un poquito más al tanto, ¿no? Sí, pues él se especializa mucho más en mercados energéticos. Yo, la verdad, me dedico mucho más a la parte bonita de innovación, tecnología, economía verde. Muy bien. Oigan, bueno, para los que no están muy al tanto de lo que estamos hablando, estamos platicando con Isabel Segura, nuestra colaboradora de Inmundo Mundial de los lunes. Y estamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces ahorita fuimos al hoyo negro de lo que está sucediendo en el mundo, de cómo estamos acabando con el planeta, básicamente. Estamos subiéndole la temperatura, que esencialmente es eso. Si quemamos de más, se calienta la tierra y con 2 grados más que suba el mar tenemos graves problemas. Hay más huracanes, hay desastres, hay muerte. Es un pedo. Entonces, ¿cuál es el panorama viendo el lado positivo, Isa? ¿Qué viene para la especie humana en la esperanza del desarrollo sostenible? ¿Qué viene en la esperanza del desarrollo sostenible? Bueno, ahorita estoy tomando un curso justamente en Naciones Unidas, gratis, lo pueden encontrar gratis si les interesa. ¿Ah, sí? Exacto. Si quieres, al rato te paso la liga para que la compartas. Va. Es United Nations Climate Change y es un e-learn, se llama. Básicamente sobre economía verde, finanzas sostenibles,
qué es lo que se puede hacer, ¿no? O sea, obviamente todo tiene un pro, un contra, hay que analizar el ciclo de vida, ni las renovables son la panacea, ni, o sea, podemos decir que otro tipo de energías no, o sea, ¿sabes? Nunca se va a eliminar al petróleo. Podemos que quizá la gasolina pase a segundo plano, no pronto. Definitivamente ningún combustible va a pasar a segundo plano. Oye, pero ya podríamos, ¿no? O sea, la capacidad, ya estamos ahí y solamente es la industria automotriz la que no quiere o hay intereses ahí moviéndolo. ¿Ya podríamos dar el paso de eliminar lo más posible la gasolina? No estoy tan segura. Tendría que ser... El problema con las iniciativas para desarrollo sostenible es que necesitan de un gran acto de fe, y por esto digo una gran inversión. Obviamente a los privados... Claro, no sí. Te va a costar una lana que te podrías gastar en comprar votos, ¿no? Así es básicamente. No nada más es eso, también las empresas, porque digamos, el asunto del cambio climático es que genera mucha incertidumbre. O sea, tus inversiones no son inversiones, o sea, tú compras, no sé, bonos verdes, pero no son bonos que te lo van a dar en un mes, no son CETES que es a 21 días, son inversiones de 5, 10, 8 años, 12 años. Pero como siempre, es la falta de visión, ¿no? Lo que a veces se pone en el camino. Claro, y el asunto es que no se puede hacer ni por un lado, o sea, ¿sabes? No es ni solo la sociedad, ni solo el gobierno, ni solo las empresas. Tiene que ser, y creo que se ha hecho énfasis muchas veces en esto, tienen que ser los tres sectores. Oye, y algo te iba a preguntar y se me fue. Sí, bueno, le habíamos invertido todo nuestro desarrollo económico al petróleo y ya viste lo que pasó. O sea, tampoco es como que ese lado vaya como muy bien, ¿no? Bueno, la realidad es que el petróleo no va a pasar a segundo plano pronto. Quizá el carbón más fácil. El asunto es que todavía hay 2 grandes productores de carbón en el mundo, Canadá y Australia. Entonces, pues bueno, ellos, pues claramente las empresas en Australia no están diciendo, ¡yay! Hay que cambiarnos a energías renovables, ¿no? Pero, por otro lado, el petróleo se utiliza para hacer muchas cosas, no solo gasolina. Entonces, no puedes pensar en que vamos a volver a las jeringas de vidrio hervidas, que, o sea, obviamente eso es impensable, ¿no? O sea, bueno, sí. A lo mejor sería mejor que tener los mares llenos de jeringas de plástico, ¿no? Más bien, ahí el asunto es que no se trata de poner en riesgo la vida de nadie, ¿no? Ahí se necesita una mejor administración de los recursos, tema que me encanta, si quieres lo podemos hablar en un capítulo dedicado a la inmundicia específicamente. A la inmundicia, sí, que es toda la basura, ¿no? Todo el plástico. Exacto. Yo, ahora con esto de la pandemia, pues creo que se va a aumentar, por lo menos calculo, y soy un pendejo que tal vez no lo sé, pero yo creo que por lo menos un 20 o 30% del consumo de plástico se va a ir para arriba. Pues sí, o sea, lamentablemente la gente para sentirse más segura recurre a cubrebocas que no son reutilizables cuando, digo, entiendo que un doctor tenga que usar cubrebocas que no son reutilizables porque es su propia seguridad, pero alguien de a pie, como tú y como yo, que, o sea, en general, pues podemos mantener la cuarentena, podemos usar uno de tela. Que lavamos, ¿no? Exactamente. Oye, es que de verdad yo cada que compro un pañal, cada que cambio un pañal, que lo hago todos los días, por lo menos 1 o 2 veces, digo, esta mierda va a estar aquí hasta que mi hija, ya sabes, o sea, aunque dicen que se biodegradan en 3 años, pero no les creo nada. Luego te ponen cosas que dices, es biodegradable y dices, no creo. ¿No? Es que el tema es cómo se biodegrada, qué proceso necesita para la biodegradación. O sea, no es lo mismo tú hacer una composta de frutas y verduras, que además no todas las cáscaras se degradan a la superficie, muchas se tienen que enterrar, como la cáscara de plátano y la cáscara de mandarina, las más gruesas. Entonces, obviamente existen también las bolsas de plástico biodegradables y los utensilios, los tenedores y las cucharas biodegradables. Obviamente, si tú la pones en condiciones normales en composta, no va a pasar. O sea, es muy poco probable que pase. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la composta a nivel industrial tiene cierta temperatura que se tiene que mantener, pero una temperatura muy, muy alta. Entonces, permite que este tipo de
de materiales se degraden al punto en que sí son biodegradables. Sí, que ya se integran a la composta. Exactamente, y se pueden usar para mil cosas. Puedes usar el metano que se genera de la composta, se puede usar para cocinar, también se puede usar de abono, muchas cosas. Lo que sí es que hay dos tipos de composta, la que puedes hacer en tu casa y la composta industrial. Ah, sí, bueno, y me gusta llegar a ese tema. Explícanos exactamente qué es la famosa composta. Uy, no me preparé tanto, pero bueno, lo que recuerdo de mis clases es que la composta es una mezcla de materiales orgánicos que se someten al calor y bajo condiciones normales las bacterias comienzan a descomponer porque se los empiezan a comer, lo descomponen. Obviamente se emiten olores por el gas y al final de cuentas un microorganismo está comiendo, o sea, es pues, lo mismo que nos pasa a nosotros, pero micro. Sí. ¿No? Sí. La composta, para que siga viva, se tiene que mantener a cierta temperatura. Ajá. No se puede, o sea, hay cursos para hacer composta casera, pero no es como que puedes agarrar y meter todo, sino bueno, que... yo una vez lo intentamos y no fue muy fácil. Sí, justamente pasa eso, o sea, obviamente se tiene que tomar en cuenta que pues tener composta en un lugar como pues, un jardín o una azotea en una ciudad o en un desarrollo urbano puede ser complicado porque tiene otras implicaciones de salud. Sí, no mames, ya se murió el vecino. Sí, exacto, huele raro. ¿Por qué huele así? Ya se murió el viejito de al lado. No, que huele a sulfuro y entonces hace que ¿quién invocó al diablo? Ok. Pero bueno, el punto es que la composta se tiene que hacer con ciertos estándares de tal manera que, en primera, pues no sea un riesgo sanitario. Ok. Porque finalmente uno no se come nada, o sea, hay algunos quesos que te comes con hongos, pero en general si ves un jitomate podrido con hongos no te lo comes. Sí. Entonces puede ser dañino para la salud, también estás respirando esas partículas y pues también pues estás incomodando a tus vecinos. Sí. Pero finalmente podríamos hacerlo en casa y podríamos hacer como, o sea, sí le ayudas al planeta haciendo composta, ¿no? Claro, porque además, por ejemplo, si tú tienes un huerto, puedes usar esa misma composta para fertilizar tu huerto. Otra cosa que podría funcionar es alguien que tenga un huerto y alguien que haga composta. No todos tienen que hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, entonces intercambias saquitos de composta por tomates o piñas o papayas, yo no sé, lo que tengas en tu jardín. Porque según tengo entendido, en algún punto del desarrollo de esta ciudad, de la Ciudad de México, del país, había un compostero. O sea, había gente que se dedicaba a hacer la composta. Claro, y es una cosa, bueno, finalmente la administración de los residuos es algo que se hace a nivel local en todo el mundo. O sea, es el gobierno de la Ciudad de México y no sé si precisamente la delegación, no estoy tan enterada, son los que se encargan de la administración, la recolección y o sea, cómo se descarta esto, ¿no? Obviamente lo que se busca con una buena administración de los residuos, es que lo menos posible vaya a un relleno sanitario. Es que eso es lo que nos parte la madre, ¿no? Que todo lo mandamos a un relleno sanitario que después se vuelve un problema tenerlo cerca de la ciudad, ¿no? Claro, por ejemplo, en Líbano, pobres libaneses, ahora sí les dio con todo este año, pero en Líbano existió un problema de que el relleno sanitario estaba al lado del mar, entonces pues, eventualmente se iba cayendo al mar. Hijo. Y bueno, aquí también muchos yacimientos de agua pues están ahí a la mano de que si pones un relleno sanitario les va a llegar, ¿no? Claro, el asunto es que el relleno sanitario, si quieren luego les traigo una esquemita, tiene que tener diferentes capas y escapes. O sea, si se llena de líquidos, tiene que tener un escape. Para que el concreto, o sea, resista, tiene que tener varias capas, no es solamente un hoyo en la tierra, sino que lo recubre. ¡Qué desmadre! Es muy complicado. Mira, sí es un gran esfuerzo, o sea, no estoy diciendo que va a ser fácil. De hecho, es poco probable que lleguemos a la meta de lograr no llegar a los 2 grados más de temperatura. O sea, optimísticamente llegaríamos abajo de los 3 grados. Optimísticamente. Bueno, está bien. Finalmente aquí se trata de que vayamos entendiendo más o menos qué está pasando en el planeta para que desde nuestra pequeña trinchera podamos hacer algo, ¿no? O sea,
De verdad, comprar cosas locales suena como muy hippie, pero es una gran solución a todo este problema. Claro, de hecho no se trata, por ejemplo, de que de repente todo mundo deje de comer carne y empiece a comer alternativas vegetarianas y veganas, porque pues, también un cambio brusco en un producto pues genera el estrés sobre el sistema. Y también se vuelve un pedo, ¿no? Mover toda la industria alimentaria para que la gente ya no coma carne y eso también tampoco se puede, ¿no? Exacto. La verdad es que, o sea, hay varias cosas que tienen que cambiar, ¿no? La forma en cómo utilizamos la energía, la forma en cómo consumimos, la forma en cómo descartamos lo que consumimos. Por ejemplo, a mí me encantan los garrafones, porque se me hace, aunque ya sé que salió la noticia de los garrafones con agua asquerosa. Con materia fecal. Exacto. I love this. Pero, por ejemplo, en una ciudad como México que no puedes tomar agua de la llave, pues está muy bien, porque, o sea, vas cambiando los envases. Digo, estaría increíble que hubiera medidas de higiene, pero bueno. Bueno. Es reutilizable, pero, por ejemplo, la forma en cómo consumes, el énfasis no es en reciclar, porque reciclar ocupa recursos también. Entonces, reciclar es difícil. Es un desmadre porque, pues, México no está, no tiene la capacidad. Nosotros juntamos vidrio, cartón, todo, y a la mera hora no sabes a dónde llevarlo, la gente no te lo recibe, no saben cómo canalizarlo, y puta, güey, o sea, es un desmadre. De repente ya estás chambeando en función de eso, ¿no? A mí me encantaría desarrollar una app, porque he visto iniciativas aisladas, que te sale algo en Instagram, en Facebook, de aquí lleva las colillas de cigarro, aquí lleva el aceite usado, cosas así, porque algo muy malo, nunca se debe tirar el aceite en el sink, ¿cómo se llama? Lavadero. En el lavadero. Qué pocha, ¿eh? Te van a tundir aquí por pocha, pero pues eso. Lo siento, la verdad es que mi programa de maestría fue en inglés, entonces... A veces me cuesta trabajo la traducción, pero sí los tengo. El aceite es malísimo, ¿verdad? Si lo tiras. ¿Pero qué haces con el aceite entonces? Bueno, yo lo que hago es guardarlo en una botella y estoy tratando de encontrar un lugar al donde lo pueda llevar. Oye, ¿qué te parece, Isa? Sí, para la próxima intervención que tengas en Inmundo Mundial, nos das 10 tips que cualquiera puede hacer que nos ayuden a ser parte del desarrollo sostenible. ¿Qué te parece? Ok. 10. Pero ¿me puedo poner así como idealista también? Sí, por supuesto. O sea, digo, por supuesto que puedes hablar de lo que quieras, es tu espacio. Pero estaría bueno que concretamente nos des sugerencias, ¿no? Para que la banda diga, mira, vamos a hacer esto porque podemos contribuir de alguna manera a que no se mueran los pececitos del Golfo de México. No sé. Estaría bueno, la verdad. Pobres peces, esos han de tener más petróleo. No, hombre, está cabrón, está muy cabrón. Pero bueno, muy bien, Isa Segura, te presentamos oficialmente como colaboradora en temas de desarrollo sostenible en SWay On Air en los lunes del Inmundo Mundial. Exacto. Pero la próxima semana le toca a Diego Amezcua. La próxima semana es Diego Amezcua, que también va a hablar, que me parece que también está como un poco en ese canal, pero un poquito más político, ¿no? Más en términos de energía, que bueno, energía es fundamental hoy en día. Imagínate no tener electricidad. No, bueno, está muy cabrón. Pero bueno, yo de repente digo, nos equivocamos en algún punto. Debemos haber seguido sin luz, sin petróleo. Igual seríamos felices, ¿ya sabes? Pues no puedes negar que hay cosas buenas. Por ejemplo, atención de enfermedades, o sea, como ese tipo de cosas, salud. Pues no morirte de viruela o varicela. Sí, no, estoy de acuerdo, pero estoy seguro que hubiéramos encontrado tal vez una solución más armoniosa. Fíjate, me gusta pensar en estos futuros alternativos, ¿no? Porque el otro día estaba trapeando mi casa y pues el trapeador fue un invento muy revolucionario porque ya no tenías que lavar el piso. Ay, ya sé. A rodilla, porque antes de que inventaran los trapeadores. Y dije, ¿qué tal que no? O sea, nunca jamás a nadie se le hubiera ocurrido usar el trapeador. Y ahora tendríamos tal vez desarrollos para lavar el piso de otra manera igual de ingeniosa. Y siento que de igual manera pudimos haber desarrollado alternativas energéticas sin destruir el pedo. Que es básicamente la gran cuestión aquí, ¿no? Que estamos destruyendo el hábitat. Siempre dicen, se va a acabar la Tierra. Nos vamos a acabar primero los humanos y la Tierra va a seguir viva durante otros millones de años. Y ya nadie se va a acordar que pasamos por esta Tierra, ¿no? Como los dinosaurios.
Fíjate que el auto eléctrico, el carro eléctrico, no es un invento nuevo, ya existía la patente. El asunto es que la compró una empresa que no le convenía y pues se guardó. Hay un documental de todo eso, ¿no? De Who Killed the Electric Car, algo así se llama. Sí, yo lo vi en clase, pero sí, justo sí existe. Y así un chorro de cosas. Pero bueno, gracias Isa Segura, bienvenida a este espacio en NSW On Air. Vamos a ir de la mano ahí como platicando este tipo de temas para ver cómo podemos, pues, aportar tantito, por lo menos conocer, porque son temas que de repente como que la gente no habla, como que en las noticias, no, como que escuchas lo de Lozoya y lo del presidente y demás. Pero me parece muy interesante que vayamos entrando poquito a poquito en estos temas que sin duda tienen que contribuir a que tengamos un mejor planeta, una mejor sociedad, ¿no? Claro, de entrada yo ya tengo tarea. Y si quieren les puedo hablar un poco más, no sé, composta, no, díganle a Alex de que quieren que ahonde un poco más, porque ahorita fue más como una presentación. Sí. Yo sé que es un tema que se siente muy lejano porque hay cambio climático, no es pronto, es en 10 años, 11 años. Entonces, pues díganme qué temas les interesan y de qué manera los podemos aterrizar para que se entienda la gravedad de la situación. Va, me late. Y gracias, Kenny, por compartir mi perfil de Patreon. Gracias. Y bueno, ahí está. Ese es tu Twitter, ¿verdad? @isitasegura. Su cuenta de Twitter. Si le quieren mandar una pregunta, un saludo, síganla. Y aquí va a estar un lunes al mes hablando de estos temas. Exacto. Muchas gracias, Isa. Ahí hablamos después. Bienvenida a ese Way On Air. Y bueno, nosotros nos quedamos otro ratín aquí. Vamos a poner un poco de música para cerrar el lunes, para que empecemos este lunes chingón. Gracias por estar en este show. Ese Way On Air. Bye. Isa Segura, que nos acompañó en ese Way On Air. Bueno, ok, gracias por sus comentarios. Qué bueno que se conectan. Es lunes 10 de agosto del 2020. Y parece que Claudia Sheinbaum podría estar en situación de COVID. Pero no, se aisló porque me parece que su secretario de gobierno tiene COVID. Y bueno, ya están todos alarmados y ella pues se encerró. Qué bueno. Pero pues seguimos aquí con la pandemia todo. Y pues ni pedo, así está este desmadre. Oigan, me encontré este disco que cuando yo tenía 20... No, espérenme. A ver, 97, 87... No, tenía 15 años. Wow. De una de las mejores bandas de mi infancia, según yo. Ustedes solo conocen More Than Words, pero Extreme hizo verdaderamente un breakthrough en el funk metal de esos años y nadie los peló. Estoy seguro que tiene muchos fans. Pero es un disco que está perfectamente grabado, mezclado, con unos riffs impresionantes. Y además vigente políticamente, porque tiene muchos statements políticos este disco. La canción se llama Color Me Blind.